Bueno, pues escogí el tema de psicooncología en atención primaria porque mi tutor Roberto me animó a participar en el grupo de la SENFI de oncología. A modo de índice hablaré del cáncer y las emociones, las etapas emocionales del transcurso de la enfermedad, sobre qué es la psicooncología, los objetivos que tiene esta subespecialidad, los aspectos que trata y los tipos de tratamiento que se ven en ella, ¿no? Y el rol del médico de atención primaria en la psicooncología, más que nada, son unas pautas y unos consejos que encontré en la agencia de oncología, la asociación de oncología, perdón. Bueno, pues el diagnóstico de cáncer en cualquier persona pues altera de forma radical y repentina el ritmo de vida, y hay bastantes estudios sobre las emociones y el cáncer y casi todos nos aportan la información de que la mitad de las personas aproximadamente que padecen esta enfermedad pues van a presentar un trastorno emocional o incluso de estrés durante el transcurso de la enfermedad. En el momento de recibir la noticia, tanto como durante el proceso del diagnóstico y a lo largo del tratamiento, el paciente se va a ver invadido por distintas emociones, como pueden ser el miedo, la frustración, la ansiedad, la indefensión, que son sentimientos que todos podríamos tener en nuestro día a día, pero que en el contexto de esta enfermedad pues cobran un sentido, un significado especial y que el paciente muchas veces no es capaz de manejar. Esas emociones van a interferir en el día a día de nuestro paciente, generando dificultades para dormir, nerviosismo, bloqueos, dificultad para la concentración o desgana. Y son esos síntomas los que van a venir a la consulta de atención primaria. Van a marcar la cotidianidad del paciente, pero también van a afectar el entorno que le rodea, como por ejemplo la pareja, el trabajo, las relaciones sociales, y todo círculo vicioso en la vida del paciente. Entonces, es importante que el paciente esté clara y correcta sobre la enfermedad y un acompañamiento durante el curso de la misma, y es donde nos van a buscar. Influye tanto a nivel emocional ese acompañamiento, la sensación de aislamiento y de que puedan sentir cáncer o de cualquier enfermedad van a ser similares a las que se pierde, pero en la pérdida de por una amenaza de muerte anticipada o pérdida de la salud o la pérdida de una parte del cuerpo o simplemente pues que se truncan todos los planes de vida del paciente. Entonces, para tratar de explicar y comprender las respuestas de cada paciente a ese proceso de adaptación que implica sufrir un cáncer, ya sea con o sin fallecimiento, uno de los modelos más conocidos es de la doctora Elizabeth Kubler, que no sé si se pronuncia así. Es una psiquiatra estadounidense y también escritora, que ha escrito varios libros sobre las emociones y el cáncer, viendo la necesidad de dignificar a los moribundos. Los moribundos para ella son las personas en situación terminal de la vida o con una enfermedad crónica que tiene mal pronóstico. Y fue la persona que desarrolló el programa de cuidados paliativos. En las etapas emocionales del cáncer o de cualquier otra enfermedad crónica, como hemos hablado, pues que se tiene una certeza de que el paciente va a morir pronto, pues los sentimientos pasan por una serie de etapas divididas en 5. La primera sería la negación, la segunda la ira o el enfado, la tercera la negociación, la cuarta la depresión y la quinta la aceptación. Y son etapas englobadas en el modelo de esta psiquiatra. La primera etapa es en el momento del diagnóstico, es en el que el paciente pues, siente la necesidad de negar o rechazar la noticia de diagnóstico de cáncer, y esto pues es una forma de autoproporcionarse tiempo y defenderse de ese shock de la noticia y bueno, pues que no se lo cree inicialmente, y los sentimientos que afloran en el paciente van a ser el miedo, la incertidumbre, el profundo desconocimiento y sentimientos pues que son incapaces de asimilar la información. Hoy, por ejemplo, rotando en Neumo, he tenido la consulta de
de cáncer de pulmón y es cuando le das una noticia a los pacientes, pues es que se quedan en shock, ni siquiera reaccionan llorando, ni porque no se plantean las dimensiones que tiene o cómo va a cambiar su vida o cómo se va a plantear en torno al diagnóstico del cáncer. Entonces, los médicos de atención primaria en este momento, pues es el momento de comunicarnos y resolver todas las dudas con el paciente, porque también va a ser el momento de buscar otros profesionales y buscar segundas opiniones y que alguien le resuelva las dudas, porque en una consulta de 20 minutos de hospitalarias, pues le explican lo que hay y las pruebas y el procedimiento a seguir, pero muchas veces el paciente se queda con dudas y es cuando van a venir al médico de atención primaria. La segunda etapa de cuando una persona es diagnosticada de cáncer, pues ya es una etapa en la que el paciente ya sabe que la enfermedad está ahí y tiene pues sentimientos de rabia, incluso de envidia hacia las personas que tienen su misma edad y que no están diagnosticadas de ese proceso. Habría frases como que me ha tocado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? El paciente sentimientos no solo los tiene el paciente, porque esos sentimientos los va a proyectar hacia la familia, hacia los amigos, incluso hacia el personal sanitario. Y en ese momento, pues hay que tomar decisiones y es el propio paciente el que las va a tener que tomar y tiene que cobrar un sentimiento de responsabilidad. Los familiares en esta etapa, pues tienen como una mezcla de sentimientos de protección, ¿no? No puede ser, no, porque le ha tocado a él, de culpa, porque muchas veces el cáncer, pues las causas son, el cáncer es evitable, de duelo anticipado en función de si el diagnóstico es terminal o no, de miedo por si le puede pasar algo, por anticipar la muerte y también de alivio cuando ya hay una hoja de ruta definida para la curación. En la tercera etapa de negociación, el paciente pues ya moviliza sus recursos internos, ya está más tranquilo, está en paz, tiene valor para mirar lo que le ocurre, ¿no? Lo que le queda por pasar y lo que necesita concluir. Y llega a acuerdos consigo mismo para mejorar la salud y la calidad de vida. Ya es un momento como que ya tiene el diagnóstico y ya pues una vez que está ahí, pues ya no es culpa tuya que tengas un cáncer. La cuarta etapa es en la que el paciente entra en depresión porque ya conoce las dimensiones de la enfermedad y lo impactante que es el diagnóstico y cómo le afecta en todas las esferas, tanto en la psíquica como en la social y en la física, y las metas que se había planteado y el guión de su vida, pues se han truncado y no puede calibrar un alcance real de lo que va a suponer su vida, porque va a girar en torno a la curación del cáncer. Entonces, en este momento, pues los estados de ánimo son hacia la tristeza y el miedo, renuncia a hacer las cosas que tenía planeadas y bueno, pues el llanto y la pérdida de alegría pues llevan a la depresión del paciente. En esta etapa también hay dos tipos de depresión, una que es reactiva, que es en cuanto al entorno social y al laboral, por imposibilidad de atender a la familia o sus labores asistenciales, ¿no? Y la preparatoria, que es una etapa en la que el paciente lleva en silencio, que no exterioriza tanto, pero que ha comprendido sus sentimientos y que ve como la pérdida cercana de vida. Y la quinta etapa es la última, la de aceptación, que si hemos llegado a esta etapa, pues significa que la enfermedad lleva un tiempo con el paciente y que está preparado para aceptar pues, que es parte de su vida. Aceptación no significa resignación, sino readaptarse a una nueva vida. Y es en el momento en el que cambia las prioridades del paciente y encuentra satisfacciones donde antes no las encontraba. Y esta es la curva que describe la psiquiatra de la que hemos hablado antes, que es a lo largo del tiempo y las emociones del paciente. Al principio, cuando te dan la noticia del diagnóstico del cáncer, que entra en shock, pues lo que está buscando pruebas para ver que eso no es verdad. Él llega un momento en el que se da cuenta de que el cáncer está ahí y que hay que aceptarlo, entra en la depresión, luego busca nuevas estrategias y ya con la toma de decisiones, lo último que dice la psiquiatra que bueno, que una vez que se ha aceptado y está en la quinta etapa del duelo,
lo mejor es compartir los conocimientos con otras personas y con el entorno, pues para ver cómo se ha sentido y para reorganizar un poco su vida. Entonces, una vez que se ha explicado lo del cáncer y las etapas emocionales, pues vamos a hablar un poco de la psicooncología, que es una especialidad o subespecialidad que se integra en la oncología y en la psicología clínica. Y se centra en atender los aspectos psicológicos y las relaciones de comportamiento, los estados de salud, la enfermedad, la prevención y el tratamiento del cáncer. Además, también fomenta hábitos sanos y la interdisciplinaridad de todos los profesionales de la salud, como los médicos de familia, los psicólogos, los psiquiatras, los oncólogos, los radiólogos intervencionistas, todos los que van a formar parte del proceso de la enfermedad en el paciente. Ofrece también herramientas necesarias para afrontar el diagnóstico y el tratamiento de cualquier tipo de cáncer y se ocupa de acompañar principalmente y orientar a los pacientes, pero también a los familiares durante el proceso de la enfermedad y el duelo. Y de esa manera, en el seguimiento de estos pacientes y de la familia, pues detectar reacciones patológicas de este proceso e intervenir. Abarca dos dimensiones, que una es la psicosocial y otra es la psicobiológica, y la psicosocial pues trata de una respuesta emocional de los pacientes, pero también de los familiares y de las personas encargadas del cuidado del paciente en las distintas etapas de la enfermedad. Y luego la segunda es la psicobiológica, que se centra en los factores psicológicos del comportamiento, que pueden influir en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Es decir, que el cáncer influye en las emociones, pero las emociones y la actitud que tenga el paciente va a influir en la curación del cáncer, porque todos hemos escuchado que el estrés mantenido afecta al sistema inmunológico y el sistema inmunológico es una parte importante en la curación del cáncer. Entonces, otra frase que me gustó mucho buscando información es esta, que es importante que todos los profesionales de la salud logremos adentrarnos en comprensión más amplia de la salud más allá de lo físico, que simplemente muchas veces nos preocupamos porque el paciente viene pues para que tenga todas sus pruebas hechas, para que no pierda sus citas, para que sepa su diagnóstico, pero también hay que preguntarle que cómo está, cómo se encuentra, preocuparnos más allá de lo físico, o sea, la esfera emocional también. Y bueno, pues la psicooncología surge en España en 1984, que se celebraron las primeras jornadas de psicología oncológica por la Asociación Española contra el Cáncer, y luego se creó esta Sociedad Española de Psicooncología, la SEPO, que es una sociedad de ámbito estatal que pues nace pues por el deseo de agrupar a todos los profesionales que van a estar implicados en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer del paciente. Tiene unos objetivos definidos, que es dotar al paciente y a la familia de recursos y tácticas. Es curioso porque siempre nos centramos en el paciente, pero también los objetivos de la psicooncología remarcan mucho que la familia y el cuidador principal del paciente pues también debe ser acompañado en este proceso. Dotar al paciente y a la familia de recursos y tácticas, poner en marcha estrategias emocionales, conductuales, del pensamiento que permitan mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia y obtener un equilibrio y un bienestar pues para afrontar con fuerza toda la enfermedad. También detectar precozmente la aparición de síntomas derivados de esa enfermedad, como el insomnio, la ansiedad, la depresión, que pueden poner un poco en desequilibrio la estabilidad psicofísica del paciente y de la familia. Mejoran también la adherencia del tratamiento médico y el autocuidado del paciente, que muchas veces pues, se centra en curar la enfermedad y se olvida un poco de dedicarse un tiempo para él mismo olvidando el cáncer. Evalúa también los casos por parte de psiquiatría en casos muy concretos, pues para determinar si ese paciente necesita un psicofármaco y realiza prevenciones e investigación de los fármacos del proceso oncológico para optimizar la atención sanitaria del paciente. Algunos aspectos de los que trata la psicooncología que pueden ser requeridos por el paciente o los familiares, pues el shock que hablábamos de la etapa inicial, el afrontamiento de la enfermedad, el estrés, la depresión, la preparación para la hospitalización, los tratamientos, los efectos secundarios que puedan surgir de los tratamientos,
la gestión del dolor, también la rehabilitación, por ejemplo, después de una intervención, la sexualidad tras el cáncer, los cuidados paliativos, en caso de que el paciente estuviera en una situación terminal, y luego la prevención y la asistencia en el duelo y la pérdida del paciente pues a la familia. Y los tipos de tratamiento en la psiconcología pues se hacen a través de 3 vías. Una que es intervenciones educativo-informativas, que su objetivo es mejorar la información de esa enfermedad hacia el paciente y que el paciente pues sea partícipe de todo y que tome las decisiones, esa responsabilidad que veía la psiquiatra en las etapas emocionales, ¿no? Una mayor información de la enfermedad pues le da al paciente como más control y más dominio de la situación y disminuye el sentimiento de la indefensión y de la soledad. Otra manera de tratar a los pacientes en psiconcología es dotar al paciente de una mejor conducta de afrontamiento de los síntomas y estrategias pues, para llevar los efectos secundarios del tratamiento. Y otra tercera vía es una intervención individual, que es ajustar emocionalmente al paciente, facilitarle que él se exprese, que discuta, que tenga la responsabilidad de elegir qué prefiere, qué terapia prefiere. Es como una terapia más específica para el paciente y de esta manera pues, se va a sentir mucho más acompañado porque hay una relación más estrecha médico-paciente. Y bueno, es el momento de hacer propuestas para que él se adapte a esa vida. Y entonces, el médico de atención primaria en la psiconcología, pues unas pautas y consejos que encontré en la SEPO es que la persona, o sea, el médico de familia tiene que dejar a la persona con cáncer que tome la iniciativa de expresarse. Si quiere hablar del tema, escucharla y dejar que comparta cómo se siente. No hay que romper los silencios porque pueden ayudar a esta paciente a enfocar sus pensamientos o su manera de ver las cosas, no hay que dejar expresar. Y mantener siempre un contacto visual porque es lo que le da al paciente una sensación de seguridad, de que el médico le está escuchando con atención, que le está prestando atención, que se implica, se involucra en todo su proceso. Las miradas, los gestos de complicidad y las sonrisas pues logran vencer todas esas barreras que el paciente nos tiene como un respeto, ¿no? Como un miedo por la información que le podamos dar. También la SEPO dice que hay que evitar dar consejos porque en esta situación el paciente va a decir, bueno, pues el médico me está dando un consejo, no te sientas mal, pero él ¿cómo sabe cómo me siento yo? Él no está viviendo mi situación. Entonces hay que tratar de evitar esas expresiones porque el paciente puede incomodarse. Y por último, pues las personas con cáncer no siempre quieren pensar o hablar de ese procedimiento, sino que en consulta no hay que enfocarnos solamente en el cáncer, sino en su vida diaria, en sus labores. Son temas pues un poco distractorios para que el paciente esté más cómodo. No solamente hablar del cáncer porque hay personas pues que tienen asimilada la información o no la tienen asimilada, pero que prefieren no hablar de ello. Entonces simplemente es hacer como un acompañamiento, que el paciente se sienta escuchado, atendido. Y esas son las pautas que dan en la SEPO. Y ya termino con esta frase que me gustó mucho, que dice, que también la escribió esta psiquiatra, que por cierto ha escrito muchos libros sobre el cáncer y las emociones, que dice que los moribundos siempre han sido maestros de grandes lecciones, porque cuando nos vemos empujados hacia el final de la vida es cuando la vemos con mayor claridad. Al compartir con nosotros sus lecciones, los moribundos nos enseñan mucho sobre el inmenso valor de la vida en sí. Y nada, esto es todo sobre la psiconcología.